el vocero del bloque de diputados del partido Fuerza del Pueblo. Se trata de Rafael Castillo, que hoy nos ha privilegiado con su asistencia, a pesar de que tenía una responsabilidad muy importante, pero va a estar aquí con nosotros. Gracias, señor Rafael Castillo. Buenas noches, Yaneisi. Buenas noches, República Dominicana. Gracias por la invitación. A tus órdenes. Muy atinado tu comentario. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes tienen una agenda en la Cámara de Diputados, sobre todo porque van a llegar a muchas reformas. Pero antes de entrar en ese tema, que es un poco más propio del cuerpo legislativo, de lo que es el hemiciclo en sentido general, me gustaría saber si ustedes van a darle algún tipo de continuidad a una denuncia que hizo la diputada Celine Méndez, que instó a la Cámara de Diputados a que invite al ministro de Educación para que explique por cuáles razones hay casi 5,000, más de 4,000 niños que no encontraron cupos en las escuelas públicas. Si ustedes tienen en agenda continuar ese tema porque eso no ha parado, o si simplemente lo van a dejar ahí. Bueno, pues mira, antes de contestar tu pregunta, permíteme decirte que el dime y direte de Venezuela y República Dominicana es por la democracia. Y entonces en República Dominicana conocimos los resultados electorales 25 minutos después de haber iniciado el proceso de publicidad de la Junta Central Electoral. En Venezuela ni siquiera eso se conocía. Entonces yo pienso que ya eso cierra los canales para conversar con cualquiera de esas personas en este proceso, y además con la insolencia que lo han hecho. Bueno, pues sí, respecto a la Cámara de Diputados, la diputada Celine Méndez, que muy atinadamente hizo una denuncia a través de una resolución que pedía la interpelación del ministro de Educación tras el inicio del año escolar. Pues la semana pasada, cuando se conocía la agenda del día para el martes pasado, cuando se conocía la agenda del día para la sesión, nosotros pedimos que se conociera, se modificara la agenda para que se conociera esa resolución y pudiésemos invitar al ministro. Bueno, pues el presidente de la Cámara pidió que eso se llevara a la comisión coordinadora, que es donde se reúnen los voceros y se elabora la agenda, para que pudiéramos debatirlo allí. Pues precisamente en el día de ayer que se reunió la comisión coordinadora, hoy tuvimos sesión en la Cámara y mañana va a estar en la agenda el punto de la diputada Celine Méndez para que nosotros podamos invitar al ministro a que comparezca en la Cámara de Diputados. O sea, no es que va a estar el tema de que él va a ir a la Cámara. No, se va a someter si ese Congreso, mayoritariamente del PRM, aprueba que el ministro puede estar con nosotros ya en el futuro. Hoy también, yendo un poco más a la agenda ya actualizada que lleva la oposición, el secretario general de su partido, Florian Peñita, sí, le dicen Peñita, pero él es Antonio Florian. Antonio Florian Peñita. Cariñosamente. Mejor conocido como Peñita, hizo una denuncia de que supuestamente el PRM, partido de gobierno, tiene la intención de influir de manera tal en las elecciones del 9 de octubre para la escogencia de los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. ¿Y qué es lo que pasa con eso? No entendí a qué obedece esa denuncia, porque ellos van a participar en igualdad de condiciones, me imagino que como lo hacen los partidos de oposición. Mira, usted sabe que los gremios en República Dominicana hacían sus procesos, aunque se involucraban los partidos políticos, pero no se ejercía de una forma tan directa ni se invertía tanto dinero en conseguir la presidencia de los gremios como se hizo en el pasado con los abogados, con el Colegio de Abogados. Denuncias de personas creíbles, se dice que se invirtieron más de 300 millones de pesos en la candidatura de la candidatura del oficialismo, y no obstante a eso, el candidato perdió
y todavía no se ha definido quién es el presidente, habiendo la oposición obtenido ganancia de causa en los tribunales y habiendo obtenido la victoria en conjunto de la oposición, pues ni siquiera se tomó en cuenta eso, y hoy día no tenemos un presidente que esté dirigiendo. Hoy hay un match entre los dos que fueron a la final, y entonces eso es lo que nosotros tememos, y sabemos que ya el gobierno está ejerciendo y está llegando hasta el cuerpo magisterial para lograr obtener en esa forma, no en buena ley, en esa forma la ADP. Bueno, ahora vamos a la agenda del gobierno, que no es la de ustedes. Bueno. La agenda del gobierno son una serie de reformas, incluida una reforma constitucional. Si mal no vi, usted no está en la comisión bicameral que estudia, ¿sí? No. No. Bueno, pero de todas formas me gustaría conocer hacia dónde se inclina la fuerza del pueblo. Ciertamente ustedes han dicho que van a votar en contra porque es una reforma innecesaria y porque no le ven que aporte a lo que dice el presidente de la República que aportaría. Sin embargo, parecería que la reforma constitucional va sí o sí. En ese caso, ¿ustedes no optarían por tener quizás algún tipo de acuerdo con el gobierno para no quedarse así como, ¿cómo se dice?, como la única Coca-Cola en el desierto? No, bueno, respecto a la modificación constitucional, efectivamente, nosotros tenemos 2 miembros por la Cámara de Diputados y tenemos 2 miembros por el Senado de la República. No obstante a eso, el partido Fuerza del Pueblo cree, y así lo creemos nosotros, que esta reforma es innecesaria por un sinnúmero de explicaciones que se han dado durante el trayecto de todo que ha corrido este proceso. Pero no obstante a eso, entonces, lo que vemos es eso que ha dicho la Fuerza del Pueblo, de que la reforma es antojadiza y de que la reforma no es más que el deseo del propio presidente, pues se ve plasmado en la comisión bicameral. Ayer la comisión invitó a una gran cantidad de juristas y esos juristas expusieron en la comisión las razones de todos los que todos estuvieron de acuerdo en que no era necesario la modificación de la Constitución. Sí estuvieron de acuerdo en algunos aspectos de la prolongación de más de 2 años del Procurador General y otros aspectos importantes, pero todos están de acuerdo en que no se debe modificar. Y cuando usted ve que la Constitución, que es la carta por la que nos regimos todos, que es el alma del país, que es el alma de la República Dominicana, la Constitución es la patria, usted ve que se somete a una reforma con la reducción de 53 diputados. Y cuando llega esa reforma a la misma Cámara, a la comisión, entonces los diputados inician un proceso de, ¿cómo le puedo decir? Un proceso de trabajar para que no se reduzca eso. Entonces, ahora, en vez de 53, los mismos diputados del PRM tienen 2 fórmulas. Una fórmula que sean 15 diputados y otra fórmula que se rebaje 1 por cada circunscripción, que serían 25. Y usted se pregunta, ¿y la Constitución es eso? La Constitución es un documento que yo antojadizamente, sin ningún sustento, puedo decir, vamos a rebajar 25, vamos a rebajar 15 diputados. Yo pienso que la Constitución es otra cosa. Yo pienso que la Constitución es fundamentada en hechos que se debe modificar. ¿Por qué usted, en qué usted se basa para modificar la Constitución? Esto y esto. En la carta que ha enviado el presidente y en la propuesta de modificación, ni siquiera se da una explicación de por qué se están reduciendo los diputados y ni siquiera se da una explicación de por qué se están unificando las elecciones. 2 factores importantísimos. No se dice por qué usted va a unificar las elecciones. Eso no se dice en la comunicación. Solamente que se unificarán las elecciones y tampoco se da una base sustentatoria de por qué se quiere entonces también modificar la matrícula de los diputados, que no serían 53, déjeme decirlo, serían 68 los que se le están quitando a la población de elegir. Son 53 menos, pero se está aumentando
a 20 para señalar 15 más con el dedo, entonces 15 y 53 serían 68 diputados que se le está quitando a la población de elegirlo. Eso viola un derecho fundamental de elegir y ser elegido, y nosotros creemos que esa misma parte de la reducción de los diputados no se puede hacer de otra forma que no sea a través del referéndum. Sí, entonces precisamente en eso iba a preguntarle sobre casi hay así como la reforma no tiene mayor oposición que la de la Fuerza del Pueblo y alguien que pueda objetar algunos puntos. No, toda la oposición está, el PLD está también en contra de la modificación constitucional. El PRD está, aunque el PRD solamente tiene un legislador en el Congreso, pero también los partidos de oposición, que son la base fundamental del sistema electoral, están en contra de la modificación. Pero la clase jurídica está dividida en dos. La comunidad jurídica en República Dominicana está dividida en dos. Y el consenso es una parte fundamental para la modificación de la Constitución. Y el referéndum, entonces, ¿sería necesariamente, usted lo ha planteado, que esa parte, pero también lo de la cláusula Petra, hay quienes consideran que no, pero voces tan autorizadas como la del expresidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, dice que no se necesita? Bueno, ese es su criterio. Ahora bien, si usted tiene una cláusula pétrea que dice la forma de gobierno es republicana, demócrata, y entonces esa fórmula que existe sellada, cerrada, de tipo de gobierno de nuestro país, es una cláusula pétrea que tiene la Constitución que nunca nadie se ha antojado en modificarla. Ahora bien, usted va a modificar esa cláusula porque es a ese artículo que usted le va a agregar añadir un pedazo, agregar un párrafo, agregarle un capítulo, y entonces si usted lo hace sin el referéndum, mañana otra mayoría podrá decir vamos a modificar esta parte, y entonces ya se convierte en un artículo común y corriente de la Constitución. Por tal razón, si no se toma en cuenta para agregarlo, no se podría tomar en cuenta para quitarlo tampoco. Y no hay superdiputados. Hoy esta mayoría puede hacer una modificación, pero si mañana hay otra mayoría puede deshacer lo que hizo esta mayoría, porque son diputados con la misma prerrogativa. Ya. ¿Ustedes hasta dónde piensan llegar en su discurso, en su narrativa, de que es necesario el referendo, que es donde parecería que ustedes podrían tener mayor beneficio político, porque por lo que uno puede observar, en el ánimo del presidente de la República no está el hacer un referendo? No quiere eso. Siento que lo quiere. Bueno, como todo en el proceso de este gobierno, porque yo pertenecí en los 4 años anteriores a la Comisión de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados. En el año 2022-21, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados la ley de referéndum. Y se envió precisamente a una comisión que yo pertenecía de Derechos Humanos, y allí se conoció el referéndum. Nosotros emitimos, después de muchas discusiones, después de conversar con la Junta Central Electoral, después de conversar con sectores, hicimos una vista pública en la Comisión de Desarrollo Humano y se aprobó un informe favorable y se envió a la Cámara. No se conoció y perimió. Después el ex vocero de los diputados, Julito Furcal, volvió y lo sometió. Y entonces volvimos y rendimos otro informe favorable y ahí se aprobó en primera lectura el referéndum, pero perimió. Ahora nosotros íbamos a introducir, pero ya fue introducido por el mismo Julito Furcal en el Senado de la República, ese mismo proyecto. Nosotros íbamos a hacer la introducción de un proyecto distinto, pero para que no haya la cantidad de proyectos corriendo a la Cámara, pues hemos parado eso. No obstante a eso, por el Senado, el senador Félix Bautista también ha introducido un proyecto del referéndum, y entonces tenemos 2 proyectos que están en el Senado corriendo para eso. Ya veremos. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir a usted, si ellos quisieran aprobar el referéndum, eso es cuestión de 2 semanas. Nosotros hemos apoyado, esa Cámara de Diputados del PRM ha aprobado en un solo día 1.300 millones de dólares en préstamos. Esa Cámara de Diputados del PRM, mayoría, aprobó en menos de 10 días la modificación del contrato de Aerodón,
un contrato con 35,000 cláusulas en inglés que ni los diputados lo conocían, y se llevó a una comisión, hicimos una vista pública y ni siquiera se conoció después la vista pública en la comisión y se aprobó en una semana. Entonces, si hay el interés de aprobar la ley de referendo para que sea el soberano el que decida qué va a pasar con la Constitución, es cuestión de 10 días porque ellos tienen la mayoría en ambas cámaras. Bueno, ayer el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dio a conocer a la opinión pública algunas de las intenciones, porque todavía el proyecto escrito, que es el que tendría validez, diría yo, no se ha consensuado, no se ha presentado más bien. Y con relación a la reforma fiscal, sobre la reforma fiscal, ¿cuál será la línea partidaria de la Fuerza del Pueblo? Bueno, pues mire, pues efectivamente es muy difícil usted opinar sobre lo que no conoces, pues simple y llanamente lo que vemos es conjetura de vendrá esto, vendrá lo otro, se grabará esto, se reducirán y se unificarán instituciones, se eliminarán instituciones que ya no tienen, para eliminar el gasto corriente, pero no sabemos. Ahora bien, ¿a qué se opone la Fuerza del Pueblo? A que se amplíe la base impositiva del ITEVIS, que eso no llegue a los productos que hoy no tienen el ITEVIS, y que nosotros apostamos a que la evasión, que son dos factores importantísimos. Aquí se habla de la reforma, de que vamos a aumentar 1.5 del Producto Interno Bruto, 1.7, que vamos a recaudar 110,000 millones, 115,000 millones, pero nadie habla de que la evasión del ITEVIS tiene un 45%, de que la evasión a las ganancias de las empresas tiene un 56% de evasión. Nadie habla de eso. Entonces, el gobierno debe primero decir, yo voy a gastar tantos millones menos, yo voy a hacer una reducción en el gasto corriente de este tipo, yo voy a poner todo mi esfuerzo para que la evasión y la ilusión sean menos en la República Dominicana que la tasa que tenemos ahora, y entonces de los números que me dé esto, yo voy a someter una reforma y haremos entonces lo que se debe hacer. Pero someter una reforma para que todos paguemos más de lo que pagamos, los que menos tienen son los que más pagan porque son los que más hay. Entonces ya veremos qué va a pasar. Ahora, la Fuerza del Pueblo se opone rotundamente a que la base impositiva se amplíe, de que se graben productos que no están, y eso va a ser importante ya verlo al final de lo que ellos propongan. Y vuelvo y repito, estoy hablando por lo que se comenta, no porque conocemos nada, porque nada ha presentado el gobierno y hasta este momento es simple conjetura lo que hacemos de la reforma, que no sabemos para cuándo es. ¿Por qué? Porque el mismo presidente dijo que ya el jueves pasado, el jueves que pasó ahora, iba a someter el código de trabajo, y ya pasó el jueves, ya pasó el viernes, pasó el lunes y estamos en el martes y no ha llegado. Entonces, es prometiendo cosas, pero no llegan. Una reforma al código de trabajo que se anunció con bombos y platillos de acuerdos que se habían llegado, pero los acuerdos que más se ven, que más se vislumbran son que se le aumentó un día de vacaciones al trabajador, que se aumentaron 2 días a la paternidad, 2 días de vacaciones en la paternidad, y que se va a cumplir algo que se plasmó en el año 1900 y pico del 80-20. Entonces usted dice, ¿cuáles son las reformas que están llevando? Y la otra parte que la sumamos nosotros en el Congreso. Ya veremos si existe la voluntad para una modificación del código, así como la de la seguridad social, porque la que ellos están empecinados es en la reforma constitucional. El presidente Luis Abinader anunció que va a someter un nuevo pacto educativo, y veo que el CES, hoy el Consejo Económico y Social, ha enviado un documento donde dice que está afinando los detalles para un nuevo pacto educativo. ¿Ya en su partido eso se debatió? ¿Tienen opinión? ¿Van a participar en ese debate? A propósito del pacto educativo y a propósito de que usted acaba de decir que tenemos una emisora en Punta Cana, ¿verdad que sí? Ay, sí. Y que vimos que el alcalde de Verón en unas declaraciones ha dicho que en Verón hay 3,000 niños dominicanos que se quedaron fuera de las aulas. No sé si usted pudo ver esa noticia. Entonces, a la población de Verón nosotros decimos, y de toda el este, de que mañana nosotros conoceremos en la Cámara de Diputados un proceso importante para ver si podemos
tener la visita del ministro de Educación y enderezar todos estos entuertos que ha tenido el inicio del año escolar, con que los niños se han quedado sin aula, con que el desayuno escolar no tiene la calidad que se ha licitado, con un sinnúmero de situaciones que ha tenido que ver con el inicio del año escolar. Mañana nosotros vamos a tener la oportunidad de conocer en el hemiciclo si invitamos al ministro o si lo rechaza el PRM. A propósito del pacto escolar, que fue una petición del presidente, me parece que el día que dio inicio a la apertura del año escolar, pues yo me pregunto si este pacto escolar tendría que ser como el pacto eléctrico, que después del pacto eléctrico todo lo que se acordó allí y todo lo que se llevó a cabo se ha engavetado, y lo que tenemos ahora es más apagón, más factura cara, y nosotros entonces pienso que un pacto por la educación es sumamente necesario. Ahora bien, es yendo al terreno, invitando a los sectores realmente que son importantes, que son protagonistas, desde estudiantes, maestros, todo el sector laboral, todo el sector educativo, perdón, no solamente la cúpula del sector educativo y la cúpula de los partidos y de los empresarios que tienen que ver con educación, sino que lo que queremos es que si ese pacto se va a hacer, se lleve a cabo haciendo un análisis de toda la negatividad que tiene la República Dominicana en educación. Aquí faltan alrededor de 7.200 aulas y se construyeron en los 4 años pasados 1.300 y ahora en el presupuesto hay 1.400 y tenemos 7.200 aulas según el análisis que se hizo al cierre del año escolar en el 23. Y entonces nosotros lo que creemos es que para un pacto escolar, para un pacto por la educación, que debe ser por la educación completa, yo no pienso que sea por la educación básica nada más, porque nosotros tenemos muchísimas dificultades y tenemos muchísimos profesionales que hoy no encuentran trabajo, porque hay una cantidad de carreras que no se estudian y el pueblo dominicano, los estudiantes dominicanos se basan en 3, 4, 5, 6 carreras como máximo, y todo el mundo estudia derecho, medicina, contabilidad. Derecho, medicina, contabilidad. Entonces, yo pienso que el pacto debe ir en todas las ramas, desde educación superior hasta educación básica. Pero hay un pacto que se firmó en el 2014, mandatorio de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y ese vencería en el 2030. No sé cómo sería. Pero es que los pactos que se han llegado a cabo aquí en República Dominicana se trabajan y después no se cumplen. ¿Por qué no hemos hecho un pacto que nosotros lo hemos pedido inmensidad de veces por la seguridad social, que está deteriorada totalmente, que grita el pueblo a voces de que se modifique la ley y se cree un pacto? Porque los pactos que ha llegado la República Dominicana son pactos que se llevan a una mesa de negociación y después no se cumplen. Ahí está el pacto recientemente que se firmó con el gobierno pasado y se le dio el puntillazo final, el pacto del sector eléctrico, y nada ha pasado. Usted ve cómo está la situación hoy día. Aquí estuvo ayer la directora del programa Supérate, Gloria Reyes, y además estuvo en esa presentación, ese intercambio que hace semanalmente el presidente de la República con los medios de comunicación, donde ella sostiene que 250,000 familias que formaban parte de esta plataforma de asistencia social salió de la pobreza y que por eso ya no están ahí en el programa, porque ya no tienen esa necesidad. ¿Ustedes cómo evalúan eso? ¿Es creíble? Bueno, ¿qué le digo? ¿Le contesto o no? Hay que salir a los barrios a ver si es verdad. Si ha devuelto la tarjeta, no ha sido más de 2 personas. Yo me sorprendí con el número que dio ayer el presidente, de la cantidad inmensa de personas que han devuelto la tarjeta. Y nosotros nos preguntamos, porque nosotros lo que somos es políticos y acabamos de pasar por una campaña electoral, estando todos los días en un barrio. Y yo vengo de una circunscripción que es una de las más pobres del Gran Santo Domingo, que es la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, que está rodeada por el río Sama, la margen este. Y yo me pregunto, ¿dónde están las personas que han devuelto las tarjetas? Porque eso no se ve en ninguna población. En ningún barrio, en ningún sector, se ve que las personas hayan superado su estatus de vida en estos 4 años que acaban de transcurrir. La situación es quizás más difícil porque no hay salud,
porque no hay educación, porque no hay electricidad y la gente tiene que gastar más dinero. Entonces, el gas es más caro, todas las situaciones. Yo me pregunto dónde han entregado esas 150,000 personas las tarjetas que las han devuelto. Quizás es que los han excluido del programa porque recuerde que este gobierno duplicó el número de beneficiarios. Pero quizás había de esos nuevos beneficiarios que no tenían tal necesidad. Pero en los números de subsidio, en la cantidad de dinero que se destina para el subsidio, no se ven esa cantidad de personas que haya devuelto la tarjeta. Porque los subsidios lo que hace es cada vez más que se inyecta más dinero. Y si es verdad que están devolviendo la tarjeta, entonces los subsidios debieran tener menos recursos. Y lo que se ve es que cada vez que va un préstamo a la Cámara de Diputados es para apoyo presupuestario y solamente allá se ha tomado préstamo hasta para subsidio de la tarjeta Solidaridad, de la tarjeta Supérate. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son esas personas que han devuelto esa tarjeta? Nos gustaría que nos hicieran un reporte y que llegue a la Cámara de Diputados. Lo que sí nosotros recordamos es un caso importante de que en un diciembre se perdieron alrededor de 300 millones de pesos en la tarjeta, que fueron clonados los chips. Nosotros vimos que los bonos que se hicieron en una ocasión para entregárselo a subsidio se desaparecieron. El Listín Diario hizo un reporte importante. Nunca nadie ha caído preso. 3 mujeres que cayeron presas el otro día porque las tarjetas las clonan. Pero nosotros no vemos realmente que el desfalco que hubo en la tarjeta al principio, que fueron alrededor de 300 millones, nadie cayó preso, no se ha investigado, no se dijo nada. Ahora nosotros vemos que se destapan que hay 150,000 personas, 142,000 me parece que fue que dijo el presidente ayer, que se ha devuelto la tarjeta y nosotros nos preguntamos en qué localidad del país está sucediendo eso. Bueno, ahora me gustaría conocer su punto de vista sobre el proceso interno del Partido Fuerza del Pueblo, que me ha sorprendido que ha decidido posponer, o más bien, no será una posposición, pero se ve como que hay una intención de alargar un proceso de vamos a decir, de relevo, como de renovación interna. Esto va a ser en junio del año que viene. ¿Por qué eso cayó en junio y no se hace antes? ¿Y cuáles son los temas fundamentales que se van a debatir en el marco del Congreso? Mire, lo que pasa es que el partido está inmerso en su primer Congreso. Ese primer Congreso del partido es lo que va a darle la fortaleza real, vuelvo y digo, real a la Fuerza del Pueblo. Porque es real la que tiene. No, ahora. Porque nosotros hicimos un crecimiento normal, sin calidad, un crecimiento para tener inscritos. Ahora nosotros estamos haciendo auditoría desde el partido, creamos 19 mesas temáticas para desde esas mesas temáticas poder reformar los estatutos, hacer una evaluación de las elecciones, de la cantidad de direcciones medias que tenemos, de la cantidad de direcciones base, hacer una auditoría de la membresía del partido. Cada uno de esos procesos lleva un proceso que tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Y entonces vienen otras evaluaciones que son externa al partido para apoyar lo que se está haciendo como encuesta, como estudio. Quizás esas encuestas van a tener un tiempo porque es en distintas ramas y en distintos tiempos que se van a hacer. Por tal razón, entonces, el Congreso va a ser hasta marzo el Congreso del partido y ya de marzo a junio viene entonces el Congreso elector, que es donde vamos a renovar nuestras autoridades medias, nuestras autoridades de la dirección central y de la dirección política. ¿Usted tiene aspiraciones internas a cargos? No. Me quedaría como estoy, soy miembro de la dirección central y hasta ahí estaremos apoyando a los compañeros que aspiran a otras posiciones. Nosotros queremos... ¿Usted no va a aspirar a la dirección política? No, en este caso todavía pienso que no es el momento para ello. Vamos a seguir siendo legislador y estaremos allí apoyando al partido como dirigente de Santo Domingo Este, apoyando las iniciativas del Congreso desde nuestro municipio, y en esta vez todavía no vamos a aspirar a ningún cargo dentro del partido.
su visión de esa renovación de autoridades que debe tener la fuerza del pueblo. ¿Cómo usted lo visualiza? ¿Cómo se queden los mismos que están, que sea un poco No, pues yo más pienso que yo pienso que el dinamismo del partido debe ser renovado en muchos aspectos. No quiero decir con esto de que lo que tenemos no es importante, lo que tenemos es muy importante, porque con eso nos formamos, con eso iniciamos y con eso desde una membresía de fundado hace 4 años, hoy tenemos 1.300.000 votos que sacó la fuerza del pueblo en el proceso de las elecciones. Yo pienso que sí se debe hacer una mezcla de juventud con la experiencia y ya veremos qué decide el comité político, si van a ir todos a votación, si va a haber una reserva y después bajará una cantidad, pero nosotros pensamos que el partido debe tener un dinamismo donde mucha juventud pueda acceder a los puestos de la dirección del partido. Las secretarías deben ser activas, deben ser dinámicas. Yo pienso que desde la secretaría, con los procesos que se viven ahí, se ganan elecciones, porque las elecciones no se ganan el día antes ni el mes antes, las elecciones se ganan en un proceso importante de trabajo interno y externo que lo mueven la secretaría, porque los candidatos movemos los partidos ya en la recta final, pero los partidos se sostienen con la secretaría, con las actividades, con el dinamismo, con la motivación de nuevos miembros, de nuevos ingresos, y para eso necesitamos nosotros tener escuela de formación política, escuela de formación electoral, escuela de todo tipo de formación de los dirigentes, para que el partido, la fuerza del pueblo, se convierta en una maquinaria electoral y en el 28 nosotros podamos ganar las elecciones. Y la visión de oposición que ustedes tienen, ¿cómo es? Porque quizás no fue tan efectiva la que tuvieron en los 4 años pasados por el resultado electoral. Bueno, recuerde que, vuelvo y le digo, la fuerza del pueblo apenas tenía 2 años, 5 meses cuando llegaron las elecciones del 2020, 5 meses de formada, y en un proceso judicial y todo esto, y después nos duró 4 años en oposición, pero siendo un partido muy de minoría. Apenas la Fuerza del Pueblo tenía 5 diputados, después llegaron unos cuantos, fuimos llegando algunos y llegamos hasta 19, pero la Fuerza del Pueblo en el Senado teníamos un poco más de senadores que los que tenemos ahora, pero el dinamismo y la integración era muy mínimo. Por tal razón, nosotros ahora, aunque tenemos menos senadores, tenemos más legisladores y tenemos algunos alcaldes. Yo pienso que en este momento la oposición, que tenemos somos la segunda fuerza del país, la oposición le corresponde a la fuerza del pueblo, y con tal razón, así como lo dijo el presidente Fernández, no pararemos de hacer oposición, una oposición constructiva para el país, pero siempre a la altura de las circunstancias para representar los intereses del pueblo dominicano. Ustedes tienen, además de 17 mesas temáticas. 19 mesas temáticas. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son los temas fundamentales, además de la línea de oposición que se está discutiendo, que van a tratar ahí? Entre ellas tenemos Congreso y Municipalidad, Juventud, tenemos Finanzas, tenemos estatutos. Los estatutos van a ser reformados completamente, no recuerdo toda la cantidad de mesas. En esa reforma estatutaria va a haber una reducción de la dirección política. ¿Usted está de acuerdo que se mantenga del tamaño que está? Bueno, yo pienso que la dirección política debe ser reducida y el comité central. Son extremadamente alta la cantidad de miembros que tiene las dos direcciones, tanto la dirección política como la dirección central. Eso es mi posición como tal, y en tal razón yo pienso que eso lo va a determinar esa mesa temática, porque las mesas temáticas funcionan con toda la membresía del partido que quiera participar y hacer aporte en esa mesa. Usted se inscribe en la cantidad de las mesas, hasta en las 19 que usted quiera puede inscribirse a hacer aporte. Ahora sí, tiene que estar en el proceso de los aportes, porque si no queda fuera. Y nosotros pensamos que todos los estatutos del partido, todas las mesas temáticas van a estar centradas en modernizar al partido, que el partido pueda, desde esta plataforma que estamos teniendo ahora, convertirse en una fuerza electoral que podamos ganar las elecciones. Lo más importante en todo esto es el dinamismo con que los miembros del partido han asumido este proceso. Les digo que recientemente nosotros el sábado inició un proceso
piloto de la verificación de las direcciones medias, la membresía del partido. El partido funciona como una pirámide. Está la dirección de base, está la dirección media, está la dirección central y está la dirección política. Todo eso está conformado por miembros. Entonces estamos verificando cuando una dirección de base, que sería un comité de base, una dirección de base, está en la ciudad, está estatutariamente de 15 a 21 personas. Y nosotros estamos haciendo una auditoría. Si de esas 15 a 21 usted solamente puede presentar que su comité de base es real, que usted sabe dónde están, que usted sabe llevarlo y lo puede llevar a verificarlo, tiene 7, esa dirección de base va a quedar incompleta hasta que se aperture nuevamente el padrón electoral y que usted la pueda completar y convertirla en una dirección de base real. Porque lo que queremos ahora es que si el partido tiene 10 miembros, son 10 miembros reales, que sabemos dónde están, que sabemos dónde votan, que se puedan involucrar, y entonces ese va a ser un partido dinámico, real y sustentado en la base de la población. Ustedes, algunos partidos, veo yo los que son más exitosos cuando pasan los procesos electorales. No, la Fuerza del Pueblo es extremadamente exitosa. Sí, pero me imagino yo que el objetivo de ustedes, además de ser exitoso, es ganar el poder, porque el PRD fue un partido muy exitoso, pero además gobernó 8 años, gobernó, muy exitoso, un bastión electoral. Y la población sabe lo que pasó para que tuvieran que ganar estos 4. Bueno, ¿ustedes ya visualizan cuál sería su candidatura presidencial para el 2028? Bueno, la Fuerza del Pueblo, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández. Hasta este momento es mi candidato y será siendo el candidato del partido. Pienso que será el candidato oficial de la Fuerza del Pueblo para las próximas elecciones. Definitivamente. ¿Y cómo usted visualiza la participación de la oposición en las elecciones de 2028? Veo que van divididos a las elecciones del ADP. Es muy temprano, dividido y muy dividido, porque el PLD lleva inclusive 2 candidatos a la ADP. Dentro de la misma organización del PLD van 2 candidatos. Pero además de Hidalgo, ¿cuál es el otro? Está la que compitió con el mismo Eduardo Hidalgo, que perdió por, no recuerdo el nombre, por unos 500 y pico de votos, y también aspira a ser presidenta de la ADP. Quiere decir que el PLD lleva a sus 2 candidatos, la Fuerza del Pueblo tiene una candidata y el PRM está llevando también un legislador que actualmente es diputado como candidato a la ADP. Yo pienso que es temprano para decidir, para ver, para vislumbrar qué va a pasar en el proceso del 28 todavía. Nosotros sí estamos dinamizándonos internamente para ser el partido al que haya que ganarle las elecciones en las próximas elecciones. ¿Y cómo va la gestión de Diego Astacio? Usted Santo Domingo Este, dice él que acabó con los niveles de inseguridad, que tiene un plan de seguridad que le ha dado muy buenos resultados. ¿Usted podría dar su versión de esa? Mire, yo pienso que todavía es muy temprano para evaluar al alcalde, pero... No, pues ya pasaron 100 días, ¿no? Sí, pasaron 100 días. Bueno, en esos 100 días nosotros vimos que... Primero me hablo de la inseguridad, déjeme decir. En el mes de enero, cuando el alcalde todavía no era candidato, el Ministerio de Interior y Policía hizo una publicación de unos datos que le había arrojado un estudio que había tenido de que la provincia de Santo Domingo, de que el municipio de Santo Domingo Este estaba entre los municipios que se había reducido más la criminalidad, los asesinatos en atracos y los crímenes. Y entonces eso fue en el mes de enero. Y vimos que el alcalde hizo una publicación diciendo que Santo Domingo Este se había convertido en el municipio número 1 del Gran Santo Domingo y el número 4 del país en que los crímenes habían reducido de un 11.8 a un 8.3. Pero él no era alcalde y él se abroga ese éxito, dice él, que nosotros lo dudamos, a que se ha recogido más la basura, a que cuando la gente se siente en un ambiente más limpio, evita la violencia. Vaya usted a ver. Ahora bien, eso es de enero. Entonces, no ha instalado una sola cámara.
no ha instalado ni un solo policía municipal en los mercados, en las plazas, en los parques. Al contrario, los policías municipales están designados con las brigadas que van a cobrar arbitrio en la calle. Quiere decir que él no ha colaborado en absolutamente nada para eso, para lograr que la criminalidad pueda bajar en Santo Domingo Este, que no ha bajado, que sigue igualita. Pero en estos primeros 100 días lo que hemos visto del alcalde es que la transparencia ha brillado por su ausencia. El alcalde se le aprobó una urgencia de 280 millones de pesos a su llegada, y de esos 180 millones de pesos dijo que se le habían regalado una cantidad de contenedores que había instalado para la recolección de los desechos sólidos, una cantidad importante de furgones que se le habían regalado, y ahora resulta y viene a ser que los furgones han sido comprados. Tiene una licitación por 126 millones de pesos, y entonces hay un detalle importante: fueron donados o fueron comprados, pero la población no sabe en Santo Domingo Este qué ha pasado. Yo pienso que el alcalde, y la basura sigue igualita. Santo Domingo Este es quizás el municipio más sucio del país. Es verdad que hay que educar a las personas, pero el alcalde ha seguido la misma ruta que tenía el alcalde anterior. Hay muchas denuncias de PRMistas que lo están cancelando. Ya está Rafa allí en modo DGCET o AMET diciendo que terminamos. Pero esas cancelaciones son reales. La suerte que en modo DGCET y no modo semáforo, porque eso están apagados siempre. Ahora, con el problema. Bueno, ese es un problema que yo pienso que se va a acrecentar en Santo Domingo Este. ¿Por qué? Porque si se van a reducir instituciones estatales, o se van a eliminar instituciones, o se van a refundir instituciones, los PRMistas tendrán que ir a otro sitio de empleo. Pero no obstante a eso, entonces, ya se están cancelando grandes cantidades de compañeros, y eso es un pandemonio lo que está pasando en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Muchas gracias a Rafael Castillo. Es el vocero de la bancada de diputados del Partido Fuerza del Pueblo, que hoy nos ha distinguido con su asistencia a nuestro programa.